Voy a presentar el proyecto transversal que analiza el absentismo y el abandono en las titulaciones de grado de la UPM. Estos problemas, el absentismo y el abandono, son problemas que afectan a muchos de los estudiantes de nuestra universidad y son motivo de preocupación tanto para docentes como para las autoridades académicas. Por ello, un grupo de profesores que somos miembros de grupos de innovación educativa presentamos una propuesta en la convocatoria 2011 de proyectos transversales con el objetivo de analizar el absentismo y el abandono en las titulaciones de grado recientemente incorporadas a la oferta de la UPM. Y al mismo tiempo también queríamos plantear algunas propuestas para la mejora de los índices de permanencia en nuestras aulas. De esta propuesta nace el proyecto que presentamos aquí. Desde su inicio nos planteamos una serie de cuestiones que queríamos abordar con el proyecto. Por ejemplo, ¿cuál es realmente la magnitud del abandono en nuestra universidad? ¿Es el absentismo un predictor del abandono? ¿Son todos los abandonos iguales? Es decir, ¿tienen las mismas consecuencias? ¿Cuáles son los factores más determinantes en el absentismo y en el abandono de estudios? ¿Es posible detectar situaciones de riesgo? Y en ese caso, ¿cómo podemos actuar? ¿Cuáles son las actitudes y las estrategias docentes que motivan a los alumnos para asistir a clase, para integrarse adecuadamente en la vida universitaria y finalmente para permanecer en las aulas hasta completar sus estudios? Finalizado el proyecto en septiembre del 2012, algunas de estas preguntas han obtenido una respuesta bastante completa, otras solamente de forma parcial y por último algunas han quedado pendientes de contestación. Esto ha dado lugar a que la mayoría de los participantes en el proyecto nos enroláramos en una nueva aventura, un nuevo proyecto transversal que puede considerarse la consecuencia lógica de estos interrogantes no resueltos. Pero esa es otra historia de la que os hablará mi compañera Alfonsa García. En breves minutos voy a intentar resumir el contenido de muchos meses de trabajo, un trabajo muy intenso en el que han colaborado no solamente miembros de los 8 grupos de innovación educativa que han participado, sino también muchos otros profesores de la mayoría de centros de la UPM que han aportado datos, han cumplimentado cuestionarios y han ofrecido sugerencias, junto con los estudiantes que se han prestado a colaborar en los trabajos de campo y que han dado su visión, que es imprescindible en estos aspectos que hemos analizado. También del personal adscrito a los servicios informáticos, al Observatorio Académico y al Servicio de Innovación Educativa de la UPM. Sin la colaboración de todos ellos, ninguno de los objetivos de este proyecto habría podido alcanzarse. En esta presentación vamos a hablar del análisis de causalidad del absentismo y el abandono, de la percepción del estudiante, la visión del docente y algunas propuestas para la mejora de los índices de permanencia. Como comentaba anteriormente, 8 grupos de innovación educativa han participado en este proyecto. Los objetivos han sido actualizar estudios anteriores que ya estaban realizándose en la UPM tras la incorporación al marco del Espacio Europeo de Educación Superior, analizar el proceso de decisión del estudiante respecto a la no asistencia a clase y las circunstancias que le hacen tomar la decisión de abandonar sus estudios, recoger estrategias y prácticas docentes que tienen resultados positivos en la retención y el éxito académico y proponer medidas para la mejora de los índices de permanencia. Se han actuado en 3 líneas: la recogida de datos y análisis de la información objetiva, también se han comparado estos resultados por titulaciones, se ha realizado una encuesta general y entrevistas en profundidad para analizar la percepción del estudiante y se ha recabado la visión del docente mediante encuestas sobre el abandono y selección de prácticas motivadoras conducentes a la reducción del absentismo y del abandono. Se ha utilizado como universo a los alumnos matriculados en alguna de las titulaciones de grado de la Universidad Politécnica en el curso 2010-2011. Aquellos alumnos que no se matricularon en la misma carrera en 2011-2012 y forman, por tanto, la población de abandono. La información recabada tiene un aspecto de tipo académico-administrativo, también variables de tipo social y personal y de actividad académica. Y proceden estas informaciones de las bases de datos de la UPM y de las informaciones recabadas por parte de los profesores y las distintas asignaturas.
En el análisis de la información objetiva se han comparado poblaciones como la población de abandono y la población de alumnos que continúan sus estudios, y se han hecho estudios específicos en todas las titulaciones de grado y especialmente en aquellas que han ofrecido información sobre el seguimiento de las asignaturas por parte de los alumnos, tanto en lo que se refiere a la asistencia a clase como a la realización de pruebas de evaluación. Muy pocos datos puedo ofrecer aquí, pero, por ejemplo, en números globales, los alumnos de nuevo ingreso en el curso 2010-2011 en la Universidad Politécnica fueron en torno a 5.000. De ellos, abandonaron los estudios iniciados unos 770, es decir, la tasa de abandono se cifra en el 15,6%. Pero hay que tener en cuenta que de estos alumnos, 142 cambiaron de titulación dentro de la misma universidad. Por lo tanto, solo 630 aproximadamente salieron de la UPM. Es decir, la tasa de abandono de nuestra universidad es del 12,8%. En cuanto al género, la proporción de alumnos y alumnas en nuestra universidad es del 70 y 30%, mientras que en el abandono es del 75 a 25%. Por lo tanto, abandonan más los hombres que las mujeres en la Universidad Politécnica. En cuanto a las titulaciones, hay muy diversas tasas de abandono. Por ejemplo, la mínima se da en el grado en Ingeniería de la Energía, con un 4% aproximadamente, y la tasa más elevada en el grado en Ingeniería de Computadores, con un 42%. Las flechas rojas indican en esta diapositiva aquellas titulaciones que tienen más del 25% de alumnos matriculados en el mes de septiembre. Como se puede observar, este es un factor muy importante en la elevada tasa de abandono. En cuanto a las áreas de actividad, podemos observar que el área de las tecnologías industriales, la que tiene el color azul, es de las que la que más consigue incrementar los índices de permanencia en nuestra universidad. En cuanto a la distribución de la nota de acceso, es un factor determinante en la continuación de los estudios. La línea verde indica los alumnos que continúan, mientras que la línea azul indica los alumnos que abandonan. Y en el eje de abscisas se observa la nota de acceso a las titulaciones en nuestra universidad. Se observa claramente cómo los alumnos que continúan tienen una nota de acceso más elevada. Aquí también podemos observar cómo el 60% de la explicación del abandono lo da el factor de la nota media de acceso en la titulación, lo cual queda perfectamente reflejado en esta recta de regresión. En cuanto a la opción de ingreso de los estudiantes, también es un factor muy importante en el abandono. Los alumnos que entran como primera opción en la universidad, los que están marcados con el color azul, también continúan sus estudios en una proporción mucho más elevada que los que acceden en otras opciones como segunda, tercera o opciones superiores. El trabajo de campo ha tenido dos vertientes, un estudio cuantitativo y un estudio cualitativo, en el que se han realizado encuestas telefónicas a una población de 258 estudiantes y un estudio cualitativo con entrevistas en profundidad a 12 estudiantes que habían abandonado los estudios. De esas encuestas se ha deducido que no hay una causa única que explique el abandono, sino que hay múltiples factores que podemos encauzar en 4 grandes bloques: el proceso de entrada en la carrera y la formación previa del alumno, la actitud de los profesores, los hábitos de estudio y la integración universitaria, y también los factores que engloban la situación familiar y laboral y la vocación por los estudios. En cuanto a la responsabilidad en el abandono, podemos ver que hay una responsabilidad que atañe directamente al estudiante, también a la institución, a la propia universidad, y una responsabilidad conjunta que hace intervenir a ambos agentes, al estudiante y a la institución. En cuanto a qué es lo que hace el estudiante después de abandonar, lo que sí se puede observar es que la inmensa mayoría tiene claro lo que va a hacer después. Solamente un 7% declara que no sabe qué va a hacer después de haber decidido abandonar los estudios.
También es muy significativo que solamente en torno al 25,5% de los alumnos, estos dos grupos de aquí, abandonan los estudios universitarios definitivamente, pasando o bien a estudiar algún estudio de rango no universitario o a trabajar. El resto lo que hacen es cambiar de estudios del mismo nivel universitario o bien dentro de la misma universidad o buscar estudios en otra universidad, pero siempre estudios de rango universitario. El valor motivacional de las estrategias docentes se ha analizado en una encuesta dirigida a todos los alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, obteniéndose 500 respuestas aproximadamente. Entre los resultados significativos se encuentra que hay diferencias entre mujeres y hombres. Por ejemplo, las mujeres prefieren comentarios sobre la relevancia de la materia en cuanto a las explicaciones de esta se refiere, clases bien estructuradas, contar con la ayuda de los profesores y una evaluación continua con pruebas de diferentes tipos. Mientras los hombres prefieren una participación activa en clase, el uso de vocabulario técnico y realizar trabajos con distintos planteamientos, trabajos de carácter práctico. En cuanto a las estrategias docentes motivadoras y desmotivadoras, tenemos en el margen izquierdo de la pantalla aquellas que son motivadoras de la permanencia y las que son desmotivadoras. Es curioso observar que las estrategias desmotivadoras son aquellas que se refieren precisamente a la evaluación. Por ejemplo, limitar el tiempo de examen en las pruebas de evaluación o que la evaluación sea por un único examen. También se valora negativamente que las evaluaciones incluyan tareas distintas a lo que se ha visto en las clases. Para estudiar la visión del docente se preparó un formulario de detección de aquellos alumnos, de aquellos profesores que tenían bajo índice de absentismo. Este formulario lo respondieron 109 profesores y de ellos se seleccionaron 42 que eran los que presentaban un bajo índice de absentismo en sus clases. Se entrevistó de estos 42 profesores seleccionados a un total de 33. Y con sus respuestas se elaboró un decálogo de las prácticas más utilizadas por estos profesores con su valoración, que aparecen en este decálogo. De este decálogo se hablará más detalladamente en la continuación del proyecto que hemos comentado anteriormente. Por último, como conclusión del proyecto, se seleccionaron unas propuestas para la mejora de los índices de permanencia, que son las que figuran a continuación. Mejorar la recogida de los datos de los estudiantes para detectar el riesgo de abandono, diseñar e implementar protocolos automatizados, informar y orientar sobre contenidos, exigencias, salidas profesionales de cada título, mejorar la selección previa de los alumnos según sus condiciones, organizar adecuadamente las clases con menos masificación y unos turnos horarios razonables, diseñar formación académica dinámica y práctica, establecer criterios comunes para la metodología, las tutorías, los materiales y la evaluación en todas las titulaciones y en todas las asignaturas, ofrecer clases y tutelas adicionales al comienzo del curso, especialmente en los primeros semestres de las carreras. Reforzar los apoyos tutorizados online y al mismo tiempo reconocer la labor de los profesores en estas tareas. Mejorar los planes de mentorías. Flexibilizar las exigencias de matrícula para aquellos alumnos que tengan dificultades en el seguimiento de los cursos completos. Y por último, difundir entre el profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid el decálogo de actitudes y prácticas docentes para motivar a la permanencia. Y eso es todo. También quiero comunicaros que hemos publicado un libro electrónico en el que se puede encontrar toda la información referente a los estudios, a los análisis realizados en profundidad en este proyecto. Muchísimas gracias a todos los que han colaborado con el equipo de profesores y no puedo dejar de nombrar a los compañeros docentes, a los estudiantes, a los alumnos becarios que han colaborado en él y a los compañeros del Servicio de Innovación Educativa. Muchas gracias a todos.